Estados Unidos, pero damos gracias a Dios por el tiempo que le ha permitido estar con nosotros. Bueno, hay un canto que entonamos al principio, justamente fíjense que no habíamos ni hablado sobre esto, pero surgió, ¿no?, ese canto donde dice que queremos esa plenitud de Jesús, ¿ok? Quiero ser más textual del canto, creo que está por aquí, ¿no? Y interesante porque mientras lo íbamos cantando, no, aquí no lo tenemos, mientras lo íbamos cantando, él dice lo siguiente, ya se los voy a buscar, no se preocupen, tranquilo. ¿Sí lo tienes? Ah, ok, gracias. Dice lo siguiente, okay, aquí está, dice: Cristo, tú eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Dice ese coro que entonamos allí, ¿no? Vuelvo a repetir, dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Que era la totalidad de mi vida, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y cuando entonábamos este canto, yo dije: wow, Señor, es lo que tú has puesto también en mi corazón de compartir con la iglesia. Y tiene que ver con un pasaje, una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, donde él quiere enfocarse de lo que es el centro del evangelio y lo que significa realmente estar en Cristo y andar en Cristo. Y ahí es donde quiero compartir con ustedes el tema que voy a estar desarrollando en este momento: completos en Cristo. Completo en Cristo. Una vez, me acuerdo que había un rompecabezas en la casa y comenzamos a armarlo con una de las muchachas, estaban pequeñas mis hijas, y era un rompecabezas grande. Y bueno, animados para que terminar ese rompecabezas, nos llevó varios días en la mesa y tratando de armar hasta que logramos por fin armar todo el rompecabezas. Pero nos hizo falta una ficha. Y no conseguimos esa parte por ningún lado. Y yo decía: pero ese rompecabezas está incompleto, porque necesita esa pieza, que es importante también como las demás piezas, para ver lo que es la figura completa. Y son esos rompecabezas que tú puedes pegar y armarlo y ponerlo en tu pared, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esos rompecabezas que han armado completo y lo han puesto así en la pared diciendo: lo logré. Y son un rompecabezas grande. He visto en varias casas esto. Pero fíjense, así pasa en nuestra vida espiritual. Necesitamos estar completos como ese rompecabezas. No hay ninguna pieza que pueda faltar en nuestra vida espiritual. Necesitamos estar bien y completo y estable. Y es lo que el apóstol Pablo le escribe también a los hermanos de Colosa y también nos escribe a nosotros en estos tiempos. Y quiero que se ubiquen en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Ubíquense allí en la Biblia. Y vamos a ver qué va enseñándonos Pablo a través de este pasaje: completos en Cristo. Eso quiere decir que en Cristo no necesitamos nada. No necesitamos nada porque estamos completos, como dice el versículo allí. Entonces, leemos allí en Colosenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes: completos en Cristo. Completos en Cristo. Antes de continuar, vamos a orar. Y te animo para que le pidas a Dios: bueno, Dios, habla mi corazón a través de lo que tú vas a dar
en este mensaje, habla mi vida. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Creemos en este libro maravilloso que es la Biblia y es tu palabra. Y creemos que tú sigues hablando en estos tiempos a través de él, Señor. Por eso, en este momento nos acercamos a ti con corazones sinceros y pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón a través de este pasaje que se va a compartir, Dios. Háblanos, enséñanos y que tú trates con cada uno de nosotros y ayúdanos a reconocer que necesitamos más y más de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Y te pido, Padre, que no sea yo, sino sea tu amado Hijo Jesús tomando este lugar donde estoy yo. Me quito yo, Jesús, para que seas tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, de mi lengua. Y me uses como un canal donde fluya tu presencia, tu espíritu, tu poder, tu mensaje sea transmitido a través de mi persona, Señor. Que seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra. Y que ese mensaje llegue a los corazones para ser puesto en práctica. Te lo pedimos dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pablo escribe a los hermanos de Colosa con el propósito de ayudarles a estar bien ubicados. ¿Por qué? Porque hay algunas herejías, hay algunas falsas enseñanzas que han penetrado a la iglesia. Se han levantado ciertos grupos que han estado trayendo herejías dentro de la iglesia. Algunos que estudiaron aquí Colosenses conocen la historia más de lleno, estudiando a través del seminario MINS y vieron la materia colosense. Y es interesante porque vemos allí que había una peligrosa herejía dentro y que había llegado a la iglesia, ¿ok? Y estaba confundiendo a muchos de los hermanos. Y esa herejía tenía o llevaba por nombre el gnosticismo, donde ellos decían que el espíritu es bueno, pero la carne está contaminada. Por lo tanto, ellos negaban, con ese argumento, ellos negaban la deidad de Cristo. Es decir, ellos decían que en el cuerpo de Jesús no podía habitar Dios mismo. Por lo tanto, no compaginaba esta enseñanza o doctrina acerca de Jesús como Dios, ¿no? Y una de las cosas que Pablo ataca para cuidar a la iglesia es este tema del gnosticismo. El espíritu es bueno, pero la carne está contaminada, por lo tanto no pueden habitar entre sí. Por eso se necesita un conocimiento supremo muy alto para poder hacer que esa carne sea tocada por el espíritu y sea limpia, lo que dice el gnosticismo. Además de esto, también había unas enseñanzas del judaísmo. Entonces, querían también hacer creer a los hermanos en Colosa que no solamente bastaba con tener a Cristo, sino también tenían que unirlo al paquete del judaísmo. Y los ritos judaicos tenían que ser parte de la iglesia también para poder obtener la salvación. Entre esos estaban los ritos como la circuncisión, como las festividades, ¿okay? Todo lo que ellos celebraban, los alimentos, ¿okay? Día de reposo, y todo aquello lo traía un grupo de judíos que querían también imponer a los creyentes que no eran judíos, eran gentiles, tomar también y unir en el paquete esta doctrina o estas enseñanzas que estaban dirigidas al pueblo de Israel, que ya con Cristo no eran necesarias. Esto comienza una herejía griega, gentil, pero también comienzan los judíos también a enseñar esto y la iglesia se ve bombardeada de estas enseñanzas y muchas de ellas herejías. Pablo tiene que escribir esta carta a los hermanos para ubicarles y saber hacia dónde tienen que ellos poner su mirada, hacia dónde ellos deben depositar su fe, si está bien creer en el gnosticismo, está bien tomar las leyes judaicas, ¿qué hacemos con esto, no? Y donde Pablo le escribe esta carta, y en este capítulo 2 él le refleja lo que es importante y lo que es el centro. Y es una manera de calmar también a los hermanos, que si ellos están bien ubicados, si ellos están bien enfocados, ninguna de estas cosas lo van a hacer desviar. Ninguna de estas herejías o enseñanzas que no tenían nada que ver con el Evangelio, los iba a sacar de lo que era el llamado a seguir a Jesús. Y por eso Pablo escribe esta carta con el propósito de ubicar a los hermanos. Y me gusta mucho cuando Pablo le dice en el versículo 10, que es donde quiero que estén centrados con los demás versículos que vamos a ver, especialmente el versículo 6 y 7, él le dice: y vosotros estáis completos en Él. Es
Es decir, Pablo le está diciendo, en Cristo Jesús ustedes no necesitan nada más. No necesitan el gnosticismo, no necesitan la ley judaica. Ya no tienen que vivir conforme a los rudimentos judíos, que era desde Jerusalén estaban tratando un grupo de judíos enseñar esto. Y hermano, hoy día está volviendo a surgir esto. El gnosticismo no ha dejado de ser. El gnosticismo sigue penetrando la iglesia. Las leyes judaicas también están volviendo a entrar a la iglesia. Y muchos están enseñando cosas que ya no son necesarias porque ya en Cristo estamos completos. Y Pablo comienza diciendo ahí en el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando Pablo está diciendo aquí, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Yo traigo esto a mi mente y también lo traigo a ustedes. En ese momento, cuando ustedes llegaron a tener ese encuentro con Jesús, ¿cuál fue su reacción? No me respondan, solamente lo traigo para que reflexionen. ¿Cuál fue su reacción cuando ustedes tuvieron ese encuentro con Jesús? Cuando ustedes le hablaron de Jesucristo y la necesidad de recibir a Jesucristo, ¿cuál fue su reacción? ¿Ok? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué ocurrió en ese momento? Algunos seguro sintieron una emoción tan grande que se les nubló la mente. No sé. Algunos sintieron paz, otros sintieron un quebranto especial en lo más profundo de su corazón y lloraron. Otros se sintieron que realmente estaban libres. Pero hay emociones que se mueven en ese momento cuando llegamos a entender para qué vino Cristo aquí a la tierra, por qué era necesario encontrarnos con Cristo y recibir a Cristo. Y Pablo está diciendo allí claramente, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, con ese compromiso, con esa seguridad, con esa certeza, con la cual ustedes se llegaron a entender el mensaje del Evangelio, que es Cristo, el centro de ese mensaje, y lo recibieron, ¿ok? Con una seguridad, con una certeza, sin duda, dice él, andad en él, dice, andad en él, ¿ok? ¿Saben? Cuando nosotros tenemos ese primer encuentro con Jesús, yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo con mi mamá y mi hermana, yo no entendí qué pasó allí, yo no supe. Pero pasaron los años y estando en un encuentro, un campamento de jóvenes, el predicador vuelve a hablar de Cristo y la necesidad de encontrarse con Jesús. Y ahí fue donde yo digo que el Espíritu Santo tocó mi vida. Y mis ojos fueron abiertos y entendí, wow, se trata de Jesucristo. Se trata de creer en Cristo, de seguir a Cristo y permanecer en Cristo y recibir a Cristo. Y cuando el predicador hace la invitación al grupo de jóvenes, entre esos grupos pasé yo. Y yo sentí un quebranto muy profundo en mi corazón. Sentí un quebranto profundo pasando adelante. Me acuerdo que yo lloré allí con ese grupo de jóvenes. Nos abrazamos ese grupo de muchachos allí, llorando, quebrantados, porque Jesús había tocado nuestros corazones. Y después de allí, de estar una semana en ese campamento de jóvenes, yo no quería regresar a la ciudad. Y estábamos creo que era en Maracay, en la zona del Limón, un campamento allá. Y me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué no extienden esto más tiempo? No quisiera salir de aquí. Yo no quiero volver a la realidad ya en la ciudad, no quiero volver a enfrentarme al liceo, a los compañeros. Yo quiero estar allí como en una burbuja y no salir. Porque me había encontrado con Jesús. Había creído en Cristo Jesús en ese momento real. ¿Ok? Y a la vez también hice un compromiso en serio con Jesús. Un compromiso de entregar mi vida a Él, un compromiso de seguirle, un compromiso de amarle, un compromiso de obedecerle, ¿ok? Y permanecer en Él. Yo hice un compromiso en serio ese día. Ahora, el apóstol Pablo dice que así como hemos recibido al Señor Jesucristo, a lo mejor tú no sentiste nada, pero sí has experimentado un cambio, una transformación en tu vida. Y has visto que cada día que caminas hay cosas que vas dejando de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre que vas apartando, pero que ahora estás centrado en Cristo y estás permitiendo que Cristo haga esos cambios. Entonces el apóstol dice, no solamente es recibir a Cristo, sino que ahora tu conducta, tu actitud debe cambiar. Entonces dice, andad en Él. Cuando habla allí de andar, él se está refiriendo a conducta.
¿ok? A comportamiento, a la manera de vivir. Es decir, que si yo tomé un compromiso en creer en Cristo, en recibir a Cristo y seguir a Cristo, mi compromiso debe continuar viviendo, comportándome como un seguidor de Cristo, como alguien que realmente ha creído, como alguien que se ha comprometido con Jesús y ha decidido caminar juntamente con Jesús. Y en ese caminar juntamente con Jesús, estamos permitiendo que Él cambie, que Él transforme nuestra vida. ¿Ok? Perdón. Dice allí el apóstol Pablo, también, en el capítulo 1, versículo 10, si ustedes se fijan allí, 1:10, de ahí de Colosenses, Pablo menciona esto. Y él dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 10 de Colosenses. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Podríamos decir allí, para que vivas, para que te comportes, para que tu conducta sea digno del Señor. Esa conducta, ese comportamiento sea digno del Señor. Es decir, que el que reciba la gloria, el que debe ser exaltado allí por nuestra manera de vivir, por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, debe ser Jesús que mora en nosotros. ¿No es así? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que ahora que ustedes se han comprometido con Jesús, han creído en Jesús, están siguiendo a Jesús, deben caminar muy cerca de Él. Deben mantenerse muy cerca de Él para poder experimentar esa verdadera transformación, ese cambio que va a venir por parte de Cristo en nuestras vidas. Pero no es un cambio que comienza externamente. Es un cambio que va a comenzar primero adentro. Como yo he dicho anteriormente, un cambio de carácter, que es lo primero que Dios trabaja en sus hijos, en transformar y cambiar su carácter, cambiar actitudes, comportamientos. Eso es lo que busca Dios en nuestras vidas, y lo va a hacer a través de ese modelo de Jesús. A medida que vamos siguiendo, a medida que vamos buscando, a medida que vamos caminando con Jesús, Jesús va haciendo un cambio, una transformación en nuestra vida. Pero es porque hemos entendido el compromiso que hemos asumido de creer, de confiar, de seguir y permanecer en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te va a cambiar realmente? Lo que va a cambiar tu vida no va a ser una religión, va a ser una persona. Y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el que va a traer el verdadero cambio en tu vida. ¿Ok? Y Él es el que hace el trabajo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes están completos en Cristo. Con Cristo lo tienen todo. Ya no, ustedes no tienen necesidad de creer en otras cosas, en otros dioses, en otras doctrinas. Ya con Cristo lo tiene todo. Y Cristo, Él dice que en Cristo habita la deidad. El mismo Dios está en Cristo. ¿Ok? Dice Pablo, allí en Colosenses. Pero fíjense allí que en el versículo 10 del capítulo 1, Él sigue diciendo, agradándole en todo. Y Él está usando la palabra nuevamente, andéis. Que tu conducta, tu comportamiento, tu manera de vivir agrade en primer lugar a Dios. Es decir, que lo que yo haga, lo que yo viva, debe hacer que de Dios surja una sonrisa y se sienta Dios agradado por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por la manera en la cual estamos viviendo. Dios se agrada, Dios se alegra. Y de Él surge una sonrisa, diciendo, ahí va mi hijo, mi hija amada, en el cual yo tengo complacencia. Y eso es lo que debemos buscar de parte de Dios. Que Dios sonría, Dios se agrade y diga, ahí va mi hija, mi hijo amado, en el cual me siento complacido por su comportamiento, su actitud, su manera de vivir, que es conforme a mi hijo Jesucristo. Porque están dando con Jesucristo. ¿Ok? Están dando con Jesucristo. Fíjense, fue tanto el impacto que produjo Jesucristo en la vida de sus apóstoles que dice la Biblia que hasta la manera de hablar de ellos hablaban como Jesús. Y los otros que lo escuchaban decían, pero esto hablan como aquel. Era como Jesús. Fíjense todo lo que ellos habían experimentado caminando con Jesús, siguiendo a Jesús. ¿Ok?
Había algo de cambios, pero todo se completó cuando vino el Espíritu Santo en la vida de muchos de ellos. Pero ya Jesús estaba tratando con su carácter mientras ellos convivían y compartían con Jesús. Eso debe seguir pasando en estos tiempos, porque Jesús está vivo. Jesús vive, ¿ok? Y Jesús sigue al lado de todos aquellos que han tomado, asumido el compromiso de seguirle, de caminar con Jesús. Él está allí con nosotros. Y Él sigue tratando con nuestra vida, sigue tratando con nuestro carácter, sigue obrando y trabajando y buscando esa transformación en nuestra vida. Entonces, la primera cosa que podemos ver aquí de estar completo en Cristo es que aquellas personas que experimentan la totalidad de Jesucristo en su vida son aquellos que han recibido a Jesucristo, han decidido creer completamente en Jesús, han decidido depositar su fe en Cristo Jesús y decir, a Él lo voy a seguir, a Él lo voy a buscar, a Él voy a permitir que haga el cambio y la transformación en mi vida. Dice también el apóstol Pablo, que además de ese, dice el versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es lo que estamos viendo en la escuela dominical, conociendo a Dios. Si no conozco realmente a Dios, al Dios de la Biblia, menos lo voy a seguir, menos lo voy a buscar. Yo necesito conocer al Dios de la Biblia, a ese Dios que nos presenta este libro maravilloso, al Dios verdadero, al único verdadero. Y si quieres conocer ese Dios, ven a la escuela dominical. A las 10 de la mañana te invito para que estés aquí, que se está hablando el tema de conociendo a Dios. En el capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo también menciona la palabra andar. Y fíjense, 4, 5 de Colosenses, lo que dice. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjense, interesante, no solamente voy a andar para agradar a Dios, sino también que andar significa que mi comportamiento, mi actitud, mi manera de vivir va a impactar la vida de los que están afuera también. Debe impactar de una manera positiva la vida de los que están a mi alrededor, porque me estoy comportando, mi actitud, mi manera de vivir es conforme a Jesucristo al cual estoy siguiendo. Me he comprometido a seguir. ¿Okay? Si yo tengo claro esto me va a permitir a mí saber, oye, ¿realmente estoy completo en Cristo? ¿Estoy completo en Cristo? Fíjense, hay una historia de Cornelio, un militar, está en el capítulo 10 de Hechos, donde se cuenta la historia de este hombre que era piadoso, temeroso de Dios él y su familia, daba ayuda al pueblo, hacía favores al pueblo, y dice que oraba siempre. Es decir, era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba a Dios, aunque era gentil, no era judío, era un militar, pero buscaba a Dios. Y en esa búsqueda a Dios, Dios le envía un ángel, Dios escuchó su oración. Y Dios le envía un ángel y le dice, mira, ve y manda a buscar a Pedro, porque Pedro tiene una información muy importante que compartir contigo. Aunque uno diría, bueno, Cornelio es un hombre perfecto, o sea, un hombre que busca a Dios, ora a Dios siempre, da su limosna, camina bajo el temor de Dios. Uno diría, madre, ese hombre es un hombre perfecto. Pero Cornelio estaba incompleto. Cornelio le hacía falta algo. Y es cuando Dios ve eso, que es el que nos conoce. Dios ve que a ese rompecabezas en la vida de Cornelio le hacía falta una pieza. Y es cuando envía a Pedro, Dios prepara a Pedro también para ese encuentro con Cornelio. Cornelio sabe que hay un mensaje muy importante que va a escuchar, que va a traer Pedro, y manda a buscar a sus mejores amigos, a su familia, y los reúne para escuchar lo que Pedro trae. Y sabe, la pieza importante que le hacía falta a Cornelio era Jesucristo. Y ese es el tema, ese es lo que le presenta el apóstol Pedro a Cornelio. Se llama Jesucristo. Es decir, que para Cornelio estar completo y poder decir que era un hombre que caminaba con Dios, le hacía falta una persona, se llama Jesús. Pedro no le habló acerca de la ley judaica.
Pedro no le habló acerca de los ritos judíos. Pedro no le habló nada de esto, porque Cornelio era gentil, no iba a entender nada de esto. Pero lo que le hizo fue hablar acerca de Jesucristo y la necesidad de encontrarse con Él. ¿Y qué hizo Cornelio? Cornelio no despreció lo que Dios le estaba enviando. Ese mensaje tan importante que iba a transformar su vida. Cornelio toma a Jesús y cree en Jesús, ¿no? Hasta los mismos que fueron con Pedro y Pedro se sorprendieron cuando vieron que el Espíritu Santo también había tomado lugar en los gentiles. Porque el Espíritu Santo solamente había estado con los judíos y ahora se manifiesta el Espíritu Santo entre los gentiles. La segunda cosa que podemos ver aquí es que la persona que es completa en Cristo son todos aquellos que viven bien, estables en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos va a mover en su fe en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 7. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, que tu comportamiento, tu vida, sea siguiendo a Jesús. Arraigados, dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, no solamente recibo a Cristo, sino que sigo a Cristo, mi manera de vivir, mi manera de comportarse va a ser conforme a Jesucristo, pero también dice que debo estar arraigado, dice el versículo 10, arraigados. Esta palabra en original significa echar raíz, ¿ok? Echar raíz. Significa algo que tuvo lugar en el pasado, pero cuyos efectos persisten en el presente. Algo que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos siguen estando presentes ahora en lo que estoy viviendo. ¿Qué significa esto? Que ahora en Cristo mi fe va a estar depositada en Él y voy a echar raíz en Cristo Jesús como esa roca firme y fuerte. ¿Okay? Como esa roca firme y fuerte que he encontrado, yo voy a echar mi raíz y voy a rodear mi fe en Cristo Jesús como mi roca. Y eso es lo que me va a permitir a mí estar firme también ante cualquier circunstancia, ante cualquier falsa doctrina, ante cualquier herejía. Si yo estoy arraigado en Cristo, si he echado raíz en Cristo, nada ni nadie me va a mover de allí. Amén. Porque mis raíces están en Cristo. Y Pablo está diciendo, andad en Él arraigados. Es decir, yo voy a vivir, voy a caminar con Cristo echando raíz en Él, que es mi roca. ¿Ok? Mi fe va a estar depositada en Jesús y voy a estar echando raíz en Él. Y eso me permite a mí estar bien agarrado. ¿Ok? Y venga la situación que venga la prueba que venga lo que venga por vivir, en Cristo Jesús estoy bien agarrado. Y nada ni nadie me va a sacar de Él. Nada ni nadie me va a sacar de Él. ¿Ok? Eso es importante. Es en Cristo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de Jesucristo. Y es lo que Pablo está exponiendo allí. Como yo siempre pongo esa ilustración de esas palmeras allá en Miami. ¿Cuántos de ustedes han estado en un huracán en Miami? Levante la mano. Yo tampoco. Pero lo he visto por televisión. ¿Ustedes no han visto eso? Y se ven cuando llegan esas brisas fuertes, ¿no? Y usted ven esas palmeras que se mueven para acá. Y y cuando ya pasa el huracán, lo que esté pasando por allí, esas palmeras vuelven otra vez a pararse derechitas. ¿Ok? Y se mantienen allí. ¿Por qué? Porque están bien arraigadas. Sus raíces están profundas. ¿Ok? Y están bien sujetas, agarradas allá abajo. Que puede venir lo que venga, ya ellas se caen de tiempo, de años. Pero mientras están fuertes, ya están firmes, venga lo que venga, nada los va a mover de allí. Eso es lo que debe ocurrir en nuestra vida también espiritual. Estamos tan bien agarrados de Cristo, estamos bien arraigados en Cristo, que venga lo que venga, nada nos va a apartar de Él. Y en este caso Él está hablando sobre falsas enseñanzas, sobre herejías. Y esas herejías, esas falsas enseñanzas se siguen levantando hoy día. El gnosticismo sigue estando vivo, no ha dejado de ser, no ha desaparecido. Sigue estando confundiendo y sacando a la gente de Cristo, que es lo triste también. Pero si estamos bien arraigados, hemos echado raíz en Cristo
y comenzamos a buscar sus enseñanzas, comenzamos a vivir la sana doctrina que Jesucristo nos enseña, vamos a estar bien. Entonces no vamos a estar como la ola del mar buscando a dónde me agarro. Para acá, para allá, voy un ratico por aquí, voy un ratico por allá y voy buscando. A ver quién me ofrece mejor cosa para yo agarrarme. No. Ya en Cristo estamos completos, dice Pablo. Amén. En Cristo estamos completos, no tenemos necesidad de buscar otras cosas. Ya en Cristo estamos completos. ¿Sabe? Unos años pasados hubo en las iglesias unos movimientos que surgían de repente y había como un levantar la iglesia. Y los hermanos iban buscando y de repente escuchaban, no, aquí está otra ola, aquí está otra, y así iban buscando. Pero no echaban raíces. No había raíz fuerte y firme realmente en Cristo. Sino más eran las emociones que lo movían que realmente su fe arraigada en Cristo. Entonces iban buscando dónde está lo mejor que están brindando hoy, en el culto mejor y todo aquello iban brincando. Pero Pablo está diciendo, arraigados en Jesús. Debemos andar bien agarrados de Jesús, que nuestras raíces de fe estén fuertemente agarradas en Jesús. Y venga lo que venga, se levante lo que se levante, nada ni nadie nos va a derribar allí. Porque Pablo está diciendo que Jesucristo, fíjense que él dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de todo aquello que tenga autoridad terrenalmente, Jesucristo es la cabeza. Está por encima de toda autoridad, ¿ok? De todo dominio terrenal, Jesucristo está por encima, y hasta de dominios espirituales también contrario. Jesucristo está por encima. Así que si Jesucristo lo es todo, creemos en su deidad, que es Dios, vamos a estar seguros, vamos a estar bien. Por eso debemos estar bien enfocados en Jesucristo. Y Hebreo nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se trata de Jesucristo. Y debemos poner nuestra mirada, nuestra fe y echar raíz en Él, porque en Él es que vamos a estar bien. Y nadie nos va a poder confundir. Porque Cristo lo es todo, ¿no es así? Para mí, Jesucristo lo es todo. Y si me enfoco en Él y comienzo a centrarme en Él y comienzo a buscar sus enseñanzas, comienzo a imitarlo, comienzo a seguirlo como Él me está pidiendo, voy a estar seguro, voy a estar bien. Pero además de arraigado, Él dice también, usa otra frase allí, que es interesante, y sobreedificados en Él. ¿Ok? No solamente debo echar raíz en Cristo Jesús, eso me va a mantener estable, seguro, sino también dice sobreedificados en Él. Esta palabra original significa construir sobre, que en español también dice eso, sobreedificados. Es decir, yo voy a construir mi vida sobre algo, en este caso sobre un fundamento. ¿Okay? Y el fundamento es Jesucristo, es el fundamento. ¿Okay? Jesucristo es la base. Y lo dice la Biblia, que el fundamento es Cristo, y ya está puesto. No hay otro fundamento, dice Pablo. Ya el fundamento principal está puesto, se llama Jesucristo. Entonces dice que yo debo sobreedificar mi vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Esta palabra en original da a entender el continuo crecimiento de la estructura. El continuo crecimiento de la estructura. Es decir, que es un crecimiento dinámico. Se está moviendo. Eso es lo que quiere decir. Que cuando nos sobreedificamos en Cristo, es decir, que yo voy a edificar mi vida sobre Jesús, sobre su fundamento, y va a haber un movimiento constante que todos los días se va a dar esa sobreedificación. Porque está en movimiento. No es estático. No es como un edificio. Ustedes ven que este edificio no se mueve. Ustedes ven que toda la semana cuando vienen aquí no hay un movimiento extraño. No, el edificio está creciendo más. ¿Verdad? El local nos está creciendo. Amén. Pero no, eso no va a ocurrir a no ser que compremos el local de aquel lado, compremos el que está aquí, así no vamos a extender. Amén. Pero por sí solo esta edificación no va a crecer, no va aumentando los ladrillos, el pegamento, no, eso no va a ocurrir. Pero en nuestras vidas espirituales sí ocurre diariamente que estamos sobreedificados sobre el fundamento de Jesucristo y un crecimiento continuo. Todos los días estamos experimentando y debemos experimentar un crecimiento espiritual profundo con Cristo Jesús. Porque estamos en un buen fundamento. Hay una base donde nos estamos edificando, ¿no? Yo me acuerdo de un tío que él era
albañil, él le ponía todo, pero él le gustaba construir la construcción. Y él ayudó a mi mamá a construir una casa, ¿no? Y yo me puse con él a ayudarlo, yo estaba como ayudante y veía que mi tío daba con un pico fuerte y era que había una roca en el lugar, una roca muy fuerte en la zona, ¿no? Y él fue cavando poco a poco hasta que fue haciendo el fundamento, la base, ¿ok? Y fui viendo, ahí fue cuando yo, muchacho, llegué a conocer lo que era un fundamento de una casa. Cuando lo veo él picando y unos cuantos metros, donde iba a poner las columnas, donde iba a estar la otra columna ahí puesta, y entonces él estaba armando todo eso y yo sé, ¿qué es eso? ¿Por qué tanto picar? ¿Por qué tanto? Y él hizo una buena base de esa casa, bien profunda. Pero además de eso, esta base estaba fuerte, bien firme, arraigada a esta roca que estaba allí. ¿Okay? ¿Quién iba a tumbar esa casa allí? ¿Qué iba a tumbar esa casa? ¿Okay? Bueno, fíjense que Pablo está diciendo, bueno, nosotros debemos estar edificados sobre Cristo Jesús, que es el fundamento. Y es un crecimiento que todos los días vamos a ir poniendo un ladrillo. Todos los días va a venir un ladrillo, se va a poner un ladrillo espiritual en nuestra vida. Y vamos a ir dinámicamente creciendo. Tenemos que ir creciendo. Se van a ir abriendo espacio en nuestras vidas. Como resultado de estar bien edificados sobre el fundamento que se llama Jesús. Y todo apunta hacia Jesús. Arraigados en Jesús, sobreedificados en Jesús, ¿ok? Y que es un crecimiento de estar sobreedificado continuo. Crecimiento continuo debe ocurrir en nuestras vidas, ¿ok? Cuando estamos bien sujetos a la base, al fundamento que es Jesús, tiene que venir crecimiento, va a venir crecimiento, ¿ok? Si no hay crecimiento en nuestra vida es porque no estamos usando el fundamento que es. Nuestra base no es Cristo. ¿Ok? Por eso tenemos que revisarnos, ¿de dónde me estoy agarrando yo? ¿Cuál es mi base de mi fe? ¿Cuál es el fundamento de mi fe? ¿Solamente una religión? ¿Solamente creer en esto, creer en lo otro? ¿O realmente es Jesucristo? Por eso Pablo le escribe, hey, pendiente porque están estas herejías aquí. Están allí esa herejía, están esas falsas enseñanzas, pero eso no les va a dar a ustedes seguridad y firmeza y fuerza. Solamente Cristo, cuando ustedes están bien solidificados en Él y arraigados en Él, donde van a tener realmente una fuerza y fortaleza espiritual. ¿Okay? Pero además de esto, de arraigados y sobreedificados en Él, dice confirmados en la fe. Y esta palabra confirmado significa estabilizar, afirmar, confirmar. ¿Okay? Es decir, que yo necesito estar bien estable espiritualmente. Y estable en mi fe, dice, confirmados en la fe, consolidados en la fe, esa fe que he depositado en Jesús. ¿Okay? Y mi fe debe estar clara, debe estar bien puesta en Jesús. Claro que yo he creído en Cristo Jesús. ¿Okay? Y se va consolidando, tiene el mismo sentido que sobreedificar. Es una consolidación continua. Mi fe se está consolidando todos los días en Cristo Jesús. Todos los días mi fe se va haciendo fuerte y firme en Cristo Jesús. Todos los días. Y eso, por supuesto, va a traer crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo como mi roca donde voy a echar mis raíces, que me da firmeza. Tengo a Jesucristo como mi fundamento, mi base, donde voy a estar edificando. Pero además de eso, voy a confirmar o estabilizar mi fe en Cristo Jesús. Así que nada ni nadie me va a mover de allí. Por eso yo tengo que revisar, cuando vengo a la iglesia o participo o estoy en la iglesia, ¿dónde estoy yo depositando mi fe? ¿Dónde estoy echando raíces en mi fe? ¿Será solamente en una costumbre se ha formado en mí de ir a la iglesia? Y bueno, como voy a la iglesia, me gustan los cantos, la lectura, la enseñanza, pero hasta ahí. Pero no hay cambio, no hay transformación, tu manera de vivir sigue siendo la misma, sigues luchando con cosas. Es porque ahí está pasando algo. Tu roca no es Cristo, tu fundamento no es Cristo. ¿Okay? Y estás echando raíz por otra parte. Tus raíces están buscando otras partes, ¿ok? Y la base o el fundamento que estás usando para crecer está en otro lado y no en Cristo Jesús.
Por eso, dice Pablo, estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo. Con Cristo no nos hace falta nada. No tengo que estar buscando otras corrientes, otros movimientos. No, en Cristo, Cristo lo tenemos todo. Cristo lo tenemos todo. Me acuerdo un caso con una pareja que conocimos, amigos, que el esposo comenzó a buscar movimientos y corrientes porque él decía, me hace falta algo. Y comenzó a asistir a una iglesia donde leían la Biblia, enseñaban la Biblia, y a él le gustó, y comenzó a asistir, y hermano, era una falsa doctrina que se estaba enseñando allí. Y el hombre fue embelesado con esto, que de repente agarró esa doctrina y comenzó a asistir a la iglesia, y le dijo a la esposa, de ahora en adelante, conseguí la iglesia que realmente yo necesitaba. Esta es mi iglesia. Y le dijo a la esposa, bueno, tú tienes que venir conmigo. La esposa sabía, estaba bien arraigada en Cristo, y comienza a notar que dentro de la misma iglesia había esa falsa doctrina, había una herejía que se estaba enseñando ahí. Pero como el hombre, la cabeza del hogar, fue el que tomó la decisión y dijo, yo quiero ir ahí. Y donde yo voy tú tienes que seguirme. Bueno, ella callada iba con él allí, pero en vez, había veces que ella le refutaba las cosas que veía ahí en la enseñanza. Y él, no, esta es la iglesia que yo he decidido seguir. Una iglesia que estaba dando falsas enseñanzas y usaba la Biblia. Y este hombre fue engañado por esto y duró un tiempo allí, y su esposa oraba. Después nos encontramos una vez, nos visitaron, y es cuando ella me dice, no, lo que pasa es que él está yendo a un grupo que no me cuadra, Jorge, no me cuadra, hay algo allí que no. Y cuando comienzo a investigar, descubro que es un grupo que aplica el gnosticismo, ¿ok? Tiene como herejía el gnosticismo. Y este grupo enseña que, bueno, si pecas, no, es una caída, te vuelves a levantar y sigue adelante. No le hagas caso a eso, ¿ok? Y no hay cambio, no hay transformación en la vida de la persona. Y pueden hacer lo que ellos quieran hacer, pero no hay compromiso con Jesús. Y hay un compromiso con el líder del grupo, ¿no? El compromiso es con el líder del grupo. Y muchas veces ni con Jesús. Y a veces ni al mismo Jesús le dan la importancia, el valor que Jesucristo mismo tiene conforme a la palabra. Y él duró un tiempo confundido con esto hasta que gracias a Dios iluminó su mente, hermano, y lo sacó de allí. Y hoy por hoy realmente está siguiendo una iglesia con sana doctrina. Pero hoy él reconoce que estuvo engañado por todo ese tiempo y no lo veía. Él decía que estaba bien, que todo estaba bien, y él no veía el engaño. Hasta que Dios tocó su corazón. Yo me imagino la oración de su esposa allí, orando por su esposo para que el Señor le abriera en su entendimiento y captara lo falso que era la doctrina que se estaba dando allí. Por eso debemos estar claros en esto, hermano, que necesitamos primero revisar si nos hace falta alguna pieza en nuestro caminar espiritual. Si realmente yo me siento completo en Cristo Jesús. Y debemos estar seguros en eso. Con Cristo lo tenemos todo, no necesitamos de otras cosas. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, tomar sus enseñanzas, vivir sus enseñanzas, poner en práctica lo que nos enseña, permitir que Él cambie y transforme nuestra vida, porque Él está diciendo, Pablo, andad como Cristo. ¿Ok? Andad como Cristo. Y me viene ahorita un versículo en Juan que nos dice, y creo que primero es de Juan, que nos dice que si nosotros hemos creído en Él, andemos como Él anduvo. No sé si alguno me puede ayudar a buscar ese versículo, que me llegó ahorita a la mente, ¿no? Creo que está en primera de Juan. Si decís, versículo 6 del capítulo 2 de primera de Juan. Capítulo 2 de primera de Juan, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí ese versículo. El que dice que permanece en Él, es decir, el que dice que está arraigado en Cristo Jesús, que su fundamento es Cristo Jesús y se va edificando en Cristo Jesús. El que dice que su fe está bien firme en Cristo Jesús, ¿qué debe ocurrir? Debe andar como Él anduvo. Debe andar. Es decir, cuando habla de andar está hablando sobre actitud, comportamiento, manera de vivir. Debe vivir como Cristo vivió. Debe tener un comportamiento conforme a Cristo tuvo su comportamiento aquí en la tierra. Pero ahí el escritor, que es Juan, no está hablando de lo externo. No, que debemos andar como Cristo Jesús, como una túnica, con el cabello largo, con una barba, ¿ok? En aquella época andaban así esas personas, en el Medio Oriente.
No se está refiriendo Juan en la parte externa. Está hablando de comportamiento y actitud, de mi manera de vivir. Debe ser conforme a como Cristo anduvo, se comportó, vivió. Y a medida que tú vas estudiando la vida de Jesús a través de los evangelios, a través de las cartas del mismo Pablo como lo expone, tú vas a ir encontrando aquellas partes importantes, claves, que tú debes imitar en Cristo Jesús, que tiene que ver con su carácter, ¿ok? Y que comienzas a vivir conforme, a andar conforme a como Cristo anduvo y vivió aquí en la tierra, siendo misericordioso, siendo amoroso, perdonador, pendiente de las necesidades de las demás personas. ¿Con quién se reunía Jesús? ¿A quién buscaba Jesús? Se dice que se sentaba a comer con los pecadores, prostitutas, corruptos, con aquella gente que la sociedad desechada y sobre todo la parte religiosa dejaba a un lado. Y Jesucristo se sentaba con ellos a comer. ¿Y qué decía Cristo cuando lo criticaban? ¿Okay? ¿Qué decía Jesús? Que Él no vino a buscar a los que estaban sanos, sino a los que estaban enfermos. Él vino a buscar a esas personas. Él vino a tratar con esas personas. Él vino a darle una nueva vida a esas personas, ¿okay? Que estaban siendo rechazadas por la sociedad. ¿Cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia esas personas que están allá afuera? ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos personas que no concuerdan con nuestro estilo, nuestra forma? Si Cristo está en nosotros y nosotros estamos andando en Cristo, estamos arraigados, estamos sobreedificados, nuestra fe está bien consolidada en Él, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante esas personas? Son personas también que están esperando la misericordia de Dios, el amor de Dios, y están esperando que alguien le dé esa palabra de esperanza, que pueden salir de sus condiciones, porque Jesucristo puede sacarlos de ellos. Jesucristo sí puede sacarlos de ellos, pero necesita a alguien que le hable de Cristo, necesita a alguien que le muestre a Cristo, porque somos nosotros los que vamos a reflejar a Cristo a esas personas. Somos nosotros, la iglesia, porque somos su cuerpo, ¿no es así? Somos su cuerpo. Y como cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros tenemos que reflejar lo que la cabeza, que es Cristo, nos está mandando a hacer. No es que la cabeza va a ir para un lado y el cuerpo para el otro lado. No, debe estar unido. Y nosotros debemos estar atentos a las señales que Cristo nos manda también, para hacer aquellas cosas que Él espera y quiere que hagamos. La pregunta es, ¿te sientes tú realmente completo en Cristo? ¿Estás echando raíz en tu fe en Jesucristo? ¿Estás sobreedificando tu vida espiritual en Cristo Jesús? ¿Es tu base, tu fundamento de fe? ¿Tu fe está bien consolidada en Cristo? Que pueda venir quien venga. Y puede venir con una enseñanza extraña y tú la identificas, la disciernes y dices, no, por aquí no es. Me acuerdo de unas hermanas de aquí de la iglesia que me decían, pastor, me invitaron a una reunión con una persona que estaban dando unas enseñanzas, era de judíos. ¿Okay? Y más bien de salir edificada, salí más bien confundida, me decía la hermana. ¿Qué hago? Porque la persona ahora me está buscando. Tienen un rabino, el rabino le trae la enseñanza, le habla todo en la parte judía, y entonces ella me decía, ¿qué hago? Y yo lo que le dije fue, ¿tú creíste en Cristo Jesús? Sí, pastor. ¿Tus raíces espirituales están en Cristo? Sí, pastor. ¿Tu fundamento es Cristo Jesús? Sí, pastor. Entonces, ¿qué más vas a buscar? Si en Cristo dice la Biblia que estamos completos, no nos hace falta nada, lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué tienes que buscar otra cosa? Entonces, yo le dije, no vayas más para allá, tú no necesitas eso, no necesitas esos rudimentos, no necesitas esa enseñanza, tú tienes que estar enfocada en Cristo Jesús, su enseñanza, porque en Cristo lo tenemos todo, estamos completos en Cristo, no tenemos que buscar otra cosa, no necesitamos otra cosa, se trata de seguir y andar en Cristo, eso es todo, vivir y transmitir lo que realmente Cristo hace en nuestra vida, eso es todo. Se trata de seguir a Cristo. Por eso Cristo, cuando le hablaba a la gente, le decía, sígueme.
sígueme. Y Mateo, cobrador de impuestos, cuando Cristo le dijo, sígueme, él no comenzó a mirar, wow, pero ahora voy a soltar esta monedita de oro. ¿Por qué? Porque él era cobrador de impuestos. Y como cobrador de impuestos, él cobraba no solamente para el imperio romano, sino que él cobraba también para él. Es decir, él sacaba su parte también allí, y la mayoría de los cobradores de impuestos ganaban bien y vivían bien. ¿Ok? Pero Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice que dejó todo y siguió a Jesús. Un hombre que realmente creyó en Cristo, dejó todo esto que lo estaba llenando materialmente, pero espiritualmente estaba mal. Y cuando sigue a Cristo, él pudo realmente experimentar esa llenura, esa paz, ese gozo que da Jesucristo. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros cuando nos llama. Nos saca de una condición en la cual nos encontramos para darnos mejor posición, mejor lugar, mejor vida. Porque Él dijo que vino a traer vida y vida en abundancia. Aunque la persona tenga mucha riqueza, mucho material, están sobreviviendo y no están viviendo. Pero por eso es que Cristo dice, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Porque la verdadera vida la da Jesús. Podemos no tener todas esas riquezas que otros tienen, pero tenemos la paz, tenemos el gozo. Muchas de esas personas ni duermen. Muchas de estas personas están enfermas y no pueden pagar para curarse. A pesar que tienen cantidades de dinero, no pueden hacer nada. Y va a llegar un momento que van a salir. ¿Okay? Pero los que están en Cristo, se nos asegura una herencia incorruptible. Una herencia que no se puede comparar con toda la riqueza del mundo. No es comparada. Eso no es nada. La riqueza del mundo, esto no es nada. Comparada con lo que Cristo tiene preparados para todos aquellos que crean en Él. Amén. Y que van a habitar con Él allá en la gloria. Dice la Biblia que está reservado, estar sentado a la diestra allí, al lado de Jesús, al lado de su trono, para todos aquellos que crean y confíen en Él. Y vivan conforme a lo que Él está demandando. Y eso está preparado para todos aquellos que confíen en Cristo. Vamos a orar. Y acuérdense, yo nunca les voy a hablar aquí de que sigan una religión. Yo les voy a hablar, ni que sigan un hombre, ni me sigan a mí. No. Vamos a seguir a Jesús. Yo estoy siguiendo a Jesús y quiero seguir más a Jesús. Y quiero motivarles y animarles a ustedes a que pongan su mirada en Jesús y sigan a Jesús. Echen raíces en Jesús. Edifiquen sobre Jesús. Que su fe sea bien solidificada en Cristo Jesús. Y ahí van a estar bien, ahí van a experimentar la verdadera paz, el verdadero gozo, y no tienen necesidad de buscar otras cosas. Porque Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que tú nos diste hoy. Gracias porque ahora en Cristo estamos completos. No necesitamos nada. La pieza que nos hacía falta, Señor, para completar ese rompecabezas en nuestra vida, ha llegado a nuestros corazones. Y se trata de Jesucristo de Nazaret, la pieza más importante de este rompecabezas, Señor. Gracias, Jesús, por un día tocar nuestros corazones. Gracias por entregar tu vida por nosotros allí en la cruz. Gracias por aceptar el plan de salvación del Padre y venir a esta tierra para tomar nuestro lugar y llevar nuestros pecados allí. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Jesús, porque nos permites echar raíz en ti. Nuestra fe se arraiga en ti. Nuestra fe sea sobreedificada en ti, quien eres el fundamento. Y nuestra fe también se consolida en ti, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos cada día más a buscarte a ti, aprender de ti y seguirte a ti, Jesús. Porque contigo estamos completos, no nos hace falta nada. Lo tenemos todo contigo, Jesús. Ayúdanos más bien a centrarnos en ti. Ayúdanos a buscarte más a ti. Ayúdanos a aprender más de ti. Ayúdanos a buscar en tu palabra, tus enseñanzas. Y a seguirte, Jesús, fielmente. Ayúdanos a comprometernos en ti. Te lo pedimos, Dios, dándote las gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña. Ayúdanos, Jesús, a mantener nuestra mirada en ti como la base de nuestra fe. Quien eres el autor y consumador de la fe, Señor. Danos tu fuerza y fortaleza. Te lo pedimos, Señor, dándote las gracias. Así en esa actitud de oración, ninguno abra los ojos. Mantén tus ojos cerrados allí. Quiero hacerle una invitación. Si hay alguien aquí que no ha depositado su fe todavía en Cristo,
no está seguro si Cristo habita en su corazón. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Seguro Jesús está tocando tu corazón en este momento. Abre la puerta de tu corazón a él y déjalo entrar. Y yo voy a hacer una oración para aquellos que no han recibido a Cristo, no han creído en Cristo así profundamente, pero quieren hacerlo hoy. Voy a hacer una oración donde tú te puedas guiar, donde le vas a hacer la invitación a Jesús en tu corazón. Allí donde está, haz esta oración conmigo. Se la vas a hacer a Jesús, no a mí ni al resto de las personas que están a tu lado. Se la vas a hacer a Jesús. Allí en silencio con él, dile esto: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Ese amor que es activo y me lo has mostrado a través de tu amado Hijo Jesucristo, enviándolo aquí a la tierra para que muriera por mí en la cruz y llevara mis pecados allí, para liberarme y sanarme. En este momento yo respondo a ese toque, Jesús. Dile a Jesús allí donde estás. Respondo al toque que estás dando a la puerta de mi corazón. Abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús. Entra y siéntate en el trono de mi corazón, Jesús. Siéntate y comienza a dirigir mi vida. Quiero andar conforme a tu dirección y tu guía. Con mi boca te confieso, Jesucristo de Nazaret, como el Señor, el Salvador, el Rey de mi vida. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, Padre. Y ayúdame a seguirte, Jesús, a permanecer en ti, a mantenerme en ti. Que mi fe cada día más se haga profunda en ti como mi roca. Yo me sobreedifique sobre ti, Jesús. Y ayúdame a conocer a mi Padre Celestial, a Dios. Todo esto te lo pido, dándote las gracias, oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con sus ojos cerrados, si hay alguna persona que oró conmigo esta oración, solamente pido que levantes tu mano. Los demás están con sus ojos cerrados. Dios te bendiga, te bendiga. ¿Alguien más oró conmigo esta oración, permitiendo que Jesús entre en su corazón? Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padre, mira estas vidas, Dios. Gracias. Ellos están aquí no por casualidad, sino porque tú los trajiste. Y porque tú quieres que ellos te conozcan a ti, Jesús. Gracias por traerlo. Yo te pido que esa semilla que ha sido sembrada en sus corazones germine y su fe cada día más esté puesta en ti, Jesús, crezca y se despierte en cada uno de ellos esa pasión, ese entusiasmo por buscar más y más de ti, Jesús. Que ellos puedan poner su mirada en ti, creerte a ti, andar en ti, confiar en ti. Señor, cuídales, protégeles y bendíceles y ayúdales a que ellos puedan seguir adelante buscándote a ti, Jesús. Te lo pido dándote las gracias. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.